Mis suegros transfirieron secretamente el negocio de mi esposo a su ex esposa. Pensaron que lloraría y me iría en silencio, pero olvidaron quién era realmente el dueño del terreno sobre el que estaba construido. La noche era densa con risas, el sonido de copas tintineando llenaba el aire y el suave zumbido del jazz sonando de fondo. Pero mientras estaba de pie al borde de la habitación, viendo cómo se desarrollaba la celebración ante mí, podía sentir el peso de la situación presionando mi pecho. Pensaron que yo no sabía. Pensaron que yo era solo otra esposa que se derrumbaría al enfrentarse a la traición. La ex esposa de mi esposo, con esa sonrisa petulante plasmada en su rostro, era la pieza central de todo, la estrella del espectáculo. Ella sonreía, la imagen de la victoria, mientras mis suegros la felicitaban por su nuevo puesto dirigiendo la compañía que mi esposo había construido desde cero. No pude evitar sonreír para mí misma. No tenía ni idea de que yo ya había ganado. Pensaron que yo era la víctima, la que lloraría y se iría en silencio, como todos esperaban. Pero la verdad era que me habían subestimado en todos los sentidos. Yo no iba a ninguna parte. Acababan de entregarme la llegada de poder definitiva. En primer lugar, solo quiero expresar mi gratitud a todos ustedes por ser parte de esta increíble aventura. Si estas historias empoderadoras resuenan contigo, no olvides presionar el botón de suscripción. Es gratis y nos ayuda a hacer crecer esta increíble comunidad juntos. Ahora, vamos a empezar. La lujosa fiesta se llevó a cabo en la sede de la compañía, un edificio impresionante que se elevaba sobre la ciudad, con elegantes ventanas de vidrio que reflejaban las tenues luces de la calle de abajo. Todo el espacio se sentía demasiado limpio, demasiado perfecto, y sin embargo, estaba contaminado por la risa de personas que me habían hecho daño. El aire parecía denso, saturado de codicia y traición. No necesitaba decir una palabra, no necesitaba hacer una escena. Todo ya estaba en movimiento. Había estado planeando esto durante meses, observando, esperando, calculando. Al dar un paso dentro de la habitación con poca luz, vi a la ex esposa de mi esposo, Rachel, rodeada de mis suegros. Sus delicados dedos revoloteaban mientras hablaba animadamente, su voz aguda por la emoción mientras les relataba el éxito de su nuevo rol. Para cualquier otra persona, parecía la imagen perfecta del logro, pero para mí, no era más que una marioneta, un peón en un juego mucho más grande, y ni siquiera lo sabía. La observé mientras se reía, sus ojos brillaban con la victoria que creía haber logrado. Acababa de firmar un acuerdo con la junta de la compañía, obteniendo el control de todo lo que mi esposo había construido. Su familia también estaba de su lado, convencida de que Rachel era la persona adecuada para liderar la compañía hacia adelante. Todos se habían apresurado a borrarme de la imagen, a reducirme a nada más que una nota al pie olvidada en una historia que pensaban que ya habían reescrito. Pero la verdad estaba lejos de lo que esperaban. Rachel me miró a los ojos al otro lado de la habitación, y por un momento, su sonrisa vaciló, pero rápidamente recuperó la compostura. Observé cómo su mirada parpadeaba hacia los demás, buscando seguridad, pero no había necesidad. Pensaba que había ganado, después de todo. Ni siquiera necesitaba decir una palabra para que supiera que estaba equivocada. El momento se sintió surrealista. Era como si el mundo se hubiera congelado a mi alrededor. El tintineo de las copas, la charla, la música de fondo, todo parecía distante. Lo único en lo que podía concentrarme era la pura arrogancia en la expresión de Rachel. Era la mirada de alguien que lo tenía todo, que creía que nada ni nadie podía interponerse en su camino. Pero yo sabía más. Había estado callada, observadora y paciente durante demasiado tiempo. Todos me habían subestimado, pensando que era débil porque no era ruidosa, porque no hacía berrinches ni montaba escenas. Lo que no sabían era que yo no era del tipo que atacaba impulsivamente. Era metódica. Planeaba mis movimientos con cuidado, calculando cada uno con precisión, y en este momento, estaba a punto de cambiar el juego por completo. Mientras estaba allí parada, el peso de su ignorancia se posó sobre mí como una capa. La satisfacción tranquila y petulante que sentía era casi embriagadora. Pensaron que no tenía poder, pensaron que me lo habían quitado todo, pero yo no era la que había sido despojada de mi poder. Me lo habían dado voluntariamente. Me dirigí hacia el bar, pidiendo una bebida para calmar mis nervios. El cantinero me dedicó una sonrisa cómplice, como si pudiera sentir algo agitándose bajo mi exterior tranquilo. Pero no había nada que decir. No había necesidad de hablar en voz alta cuando tenía todo en su lugar. Las piezas estaban alineadas, y todo lo que se necesitaba ahora era que el juego se desarrollara. Los segundos se prolongaron, cada uno extendiéndose en lo que parecían horas.
Capté mi reflejo en el cristal pulido detrás del bar, observando cómo mi mano se apretaba alrededor del vaso frente a mí. Siempre había sido alguien que mantenía sus emociones bajo control, pero esta noche todo era diferente. Esta noche tenía un plan, y iba a cambiarlo todo. Respiré hondo y volví hacia la multitud. Mis ojos se encontraron con los de Rachel una vez más, y por un breve momento, vi un destello de duda detrás de su fachada confiada. Ella aún no lo sabía, pero todo estaba a punto de derrumbarse a su alrededor. No tenía intención de irme en silencio. No. Así no es como iba a suceder esto. Rachel, mis suegros, la junta, ninguno de ellos sabía lo que había estado haciendo tras bambalinas. Todos habían creído que podían controlar la narrativa, que podían destruir todo por lo que mi esposo y yo habíamos trabajado. Pero de lo que no se daban cuenta era de que el terreno bajo los pies de la compañía era mío. Siempre había sido mío, y me había asegurado de que nadie pudiera quitármelo. Habían jugado con el poder, asumiendo que yo sería el eslabón débil en esta cadena retorcida. No habían podido ver las cartas que tenía en la mano, la fuerza silenciosa que provenía de saber cómo jugar el juego. Y mientras la fiesta continuaba, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que se dieran cuenta de lo equivocados que habían estado. El primer movimiento ya estaba hecho, y ahora comenzaría el juego real. El sabor de la victoria era dulce, pero no se trataba solo de ganar esta batalla, se trataba de algo más profundo, algo más personal. No solo estaba reclamando lo que era mío, me estaba asegurando de que nunca olvidaran quién era yo. Y para cuando lo hicieran, sería demasiado tarde. Mientras terminaba mi bebida y dejaba el vaso vacío en el bar, eché un último vistazo a la habitación. La fiesta continuó, sin darse cuenta de la tormenta que se gestaba bajo la superficie. Pero al salir del bar, sabía que las mareas ya estaban cambiando. El plan estaba establecido, y no había vuelta atrás. El juego era mío para ganar. El zumbido de la fiesta aún resonaba en mis oídos mientras me alejaba del bar, cada paso decidido. El aire se sentía denso, cargado de anticipación, pero nada en esa habitación podía compararse con la tormenta silenciosa que se gestaba dentro de mí. No estaba segura de si era el dolor agudo o la ira ardiente que había comenzado a hervir a fuego lento debajo de mi piel, pero sabía que tenía el control. Cada sonrisa, cada risa, cada apretón de manos de felicitación que Rachel recibía solo hacía que el fuego dentro de mí ardiera con más intensidad. Ella pensaba que había ganado. Mis suegros pensaban que me habían superado en astucia, pero había una cosa que no se daban cuenta. No tenía ni idea de con quién estaban tratando realmente. Podía oír la voz de mi esposo en el fondo de mi mente, tratando de razonar conmigo, diciéndome que debería dejarlo pasar. Déjalo pasar, dijo, como si eso fuera siquiera una opción. ¿Cómo podía dejar pasar esto? ¿Cómo podía dejar que pensaran que me habían robado todo y que se salieran con la suya? ¿Cómo podía dejar que me borraran como si no fuera nada? Caminé por la fiesta con pasos lentos y deliberados, sin apartar la vista de Rachel. Su risa era demasiado fuerte, su confianza demasiado forzada. Estaba allí de pie con mis suegros como si todos fueran parte de la misma familia feliz. Le sonreían como si fuera ella quien había construido el imperio desde cero, la que había mantenido todo a flote. Estaban ciegos a la verdad. No podían ver los hilos de la marioneta que estaba tirando, ni podían entender que ella no era la que tenía el poder. Era solo una herramienta, un medio para un fin, y eran ellos quienes le habían entregado esa herramienta, pensando que les conseguiría lo que querían. Me habían subestimado. Ese fue su primer error. Nunca fui del tipo que atacaba, nunca great, nunca chill. No lo necesitaba. En cambio, era metódica. Jugué el juego largo. Asumieron que me derrumbaría o me enfrentaría a ellos en un ataque dramático. Lo que no sabían era que había estado sentando las bases para este momento durante meses. Había esperado este momento, y había planeado cada movimiento. No iba a alejarme de esto, no iba a dejar que destruyeran todo lo que mi esposo y yo habíamos construido, y ciertamente no iba a dejar que pensaran que me habían vencido. Me quedé junto a la puerta por un momento, observándolos desde el otro lado de la habitación, y dejé que la ira se convirtiera en algo más frío, algo más agudo. Los ojos de Rachel y mis suegros estaban demasiado ocupados rebotando entre sí, demasiado absortos en su celebración para siquiera mirar en mi dirección. Pensaban que eran intocables, sentados en la cima del mundo, disfrutando de la victoria que nos habían robado. No pude evitar sonreír para mí misma. Estaban equivocados. Todos estaban equivocados. Mientras estaba allí de pie, sumida en mis pensamientos, noté que algunos miembros de la junta entraban en la habitación. Sus rostros me eran familiares, pero sus expresiones eran tensas, sus pasos cautelosos.
Sabían exactamente lo que estaba en juego aquí, y tenían una comprensión mucho más clara de quién era el verdadero titiritero. Podía sentir el cambio en la habitación. La energía había cambiado. Había una sutil incomodidad ahora, y yo sabía por qué. Mis suegros no tenían ni idea de lo cerca que estaban de perderlo todo. Me mantuve alejada del caos, dejando que Rachel siguiera disfrutando de su nuevo poder, sin saber que las paredes se estaban cerrando lentamente sobre ella. Mi papel en todo esto estaba lejos de haber terminado. De hecho, recién estaba comenzando. Les había dejado a todos pensar que habían ganado, pero la verdad era que yo había estado moviendo los hilos desde el principio. Dejé pasar los segundos, prolongando el suspenso, hasta que finalmente me di la vuelta y caminé hacia el pasillo trasero. El ruido de la fiesta pareció desvanecerse, amortiguado detrás de gruesos muros mientras me dirigía a un rincón tranquilo. Esta era mi oportunidad de reagruparme, de pensar con claridad sin el ruido de su arrogancia nublando mi mente. Estaba sola, pero no era vulnerable. La habitación podría haber estado llena de gente, pero yo era la que tenía el control. Me senté en una oficina vacía, y por un momento, dejé que la realidad de la situación me golpeara. Este era el negocio de mi esposo, este era nuestro negocio, y sin embargo, aquí estaba yo, teniendo que ver cómo todo se escapaba debido a una traición orquestada por personas que deberían haber sido leales. La sensación de pérdida, de traición, era aguda, pero debajo de ella, había algo más fuerte, algo más peligroso. Me habían arrinconado, asumiendo que no me defendería. Pensaron que era solo otra mujer a la que descartar, a la que dejar de lado. Pero estaban equivocados. No iba a retroceder, no iba a desvanecerme en el fondo. No, esto estaba lejos de haber terminado. Pasaron unos minutos antes de que sacara mi teléfono, desbloqueándolo con mano firme. Ya había anticipado este momento. Había estado investigando, planeando, reuniendo toda la información que pude encontrar. Me desplacé por los archivos que había guardado, los documentos que detallaban las transacciones, las manipulaciones, las lagunas, todo lo que necesitaba para derribarlos. El terreno, el negocio, los contratos, todo era mío. El terreno siempre había sido mío. Me había asegurado de ello. Mientras ellos estaban distraídos por sus insignificantes luchas de poder, yo había asegurado lo que más importaba, mi control sobre el negocio, la base sobre la que se construyó. Ninguno de ellos podía quitármelo, ni Rachel, ni mis suegros, nadie. Exhalé, sintiendo el peso de mi decisión asentarse en mis huesos. Esto era todo, el momento en que se daban cuenta de lo mal que habían calculado. La calma antes de la tormenta. Estaba jugando mis cartas cerca de mi pecho, y no tenía ni idea de cuán profundo era el agujero que estaban cavando realmente. De repente, la puerta se abrió con un crujido, y me volví para ver a mi esposo parado allí, su rostro una máscara de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, su voz tranquila pero llena de incertidumbre. No respondí de inmediato. En cambio, lo miré, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, de lo que estaba a punto de suceder. Todavía estaba atrapado en la red de sus mentiras, todavía creyendo que todo volvería a la normalidad. Pero necesitaba entender, necesitaba ver la verdad. Respire hondo. Piensan que han ganado, dije finalmente, mi voz firme, pero no lo han hecho. Han cometido un gran error, y voy a asegurarme de que se arrepientan. Parpadeó, la confusión nublando sus rasgos, pero antes de que pudiera decir algo, levanté una mano, indicándole que escuchara. Esta es mi pelea, continué, mi tono firme, y no voy a retroceder. Se quedó allí parado por un momento, el silencio entre nosotros pesado, antes de asentir lentamente. Pude ver el cambio en su expresión, la comprensión amaneciendo en sus ojos. Tal vez aún no entendía completamente, pero lo haría. Todos lo harían, muy pronto. Todos aprenderían que traicionarme fue su mayor error. El conflicto se había puesto en marcha, y yo estaba lista para terminar lo que ellos habían comenzado. El silencio que siguió al vacilante asentimiento de mi esposo se sintió denso, casi sofocante. Se quedó allí parado, sin saber cómo proceder, sus ojos buscando los míos en busca de respuestas que yo no estaba lista para dar. Podía sentir el peso de su confusión, pero no iba a aliviarla todavía. El silencio no era mi enemigo, era mi aliado. Y por mucho que quisiera apresurarme con mis planes, por mucho que la necesidad de enfrentarlos de frente ardiera en mi interior, sabía que era mejor no hacerlo. El juego largo ya había comenzado, y era crucial que no mostrara mi mano demasiado pronto. Yo me encargaré, dije finalmente, mi voz apenas por encima de un susurro. Asintió de nuevo,
pero pude ver las preguntas dando vueltas en su mente. Quería preguntar más, entender lo que estaba planeando, pero me conocía lo suficiente como para no presionar. Había algo en mi tono, algo en la forma en que había hablado, que le decía que confiara en mí. Yo tenía el control, y estaba a punto de mostrarle cuánto. Me aparté de él, necesitando espacio para ordenar mis pensamientos. El plan estaba establecido, y tenía que mantener mis emociones bajo control. No podía permitirme que nada se escapara ahora, no cuando todo estaba al borde del precipicio. Los siguientes pasos tenían que ser calculados, precisos. No tenía margen de error. El negocio ya se estaba desmoronando de maneras que nadie más podía ver todavía. Mis suegros pensaban que lo tenían todo resuelto, pero se habían perdido las grietas que habían comenzado a aparecer bajo la superficie. No era solo la transferencia de la compañía a Rachel lo que había puesto esto en marcha. No, era más profundo que eso. Era la sutil manipulación, los pasos en falso financieros y los acuerdos ocultos que nadie había pensado en cuestionar. Había estado observando, esperando, y ahora era el momento de actuar. Saqué mi teléfono, escribiendo algunos mensajes rápidos. Cada uno era un pequeño movimiento, un simple paso en un plan mucho más grande. Tenía conexiones en lugares que ni siquiera podían imaginar. Era gracioso como todos asumían que yo era solo una espectadora pasiva en su juego, pero la verdad era que había estado construyendo mi propia red, reuniendo la información que tan tontamente ignoraron. Tenía contactos en la banca, en bienes raíces y en círculos legales, y ahora era el momento de que vieran cuánto poder tenía. Mis dedos se movieron rápidamente sobre las teclas mientras hacía otra nota en mi calendario. Una reunión importante que iba a cambiarlo todo. Lo único que mis suegros nunca habían tenido en cuenta era que el terreno en el que se asentaba el negocio era mío. No era solo una propiedad que se podía transferir o vender. Era mi seguridad, mi influencia, mi poder, y no tenía ni idea de que ya había tomado medidas para asegurarme de que nadie pudiera quitármelo. Dejé de escribir, dejando que el peso de mi decisión se asentara. Esto no se trataba solo de venganza, se trataba de reclamar lo que era mío. Se trataba de mostrarles que no era alguien a quien descartar, que no me sentaría a ver cómo me quitaban todo. Esto era personal, y estaba lista para hacerles pagar por cada minuto. El plan se desplegó en mi mente, cada paso más preciso que el anterior. Las próximas semanas serían críticas. Tenía que mantener mis movimientos discretos, mantener todo bajo el radar hasta que llegara el momento de atacar. Y mientras mi esposo seguía atrapado en la red de mentiras de su familia, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que viera la verdad. El teléfono zumbó en mi mano, sacándome de mis pensamientos, un mensaje de texto de mi abogado. Lo había esperado. Este era el primer paso en la serie de movimientos que había iniciado. La respuesta fue clara. Los documentos que había solicitado estaban listos. Esta era la influencia que había estado esperando. Con las firmas correctas, el momento adecuado, podía bloquear el negocio y dejar a mi suegro sin nada. Cerré los ojos por un momento, dejando que la comprensión de todo se asimilara. El poder que tenía no estaba solo en el terreno debajo del negocio. Estaba en la red de conexiones que había construido a lo largo de los años. Cada detalle, cada conversación, cada reunión tranquila en las sombras, todo me había llevado a este momento. Me habían subestimado, pensando que era solo una esposa tranquila y obediente que no se atrevería a desafiarlos. Pero no habían visto la verdadera profundidad de mi determinación. No habían visto la furia silenciosa que ardía bajo la superficie, alimentando todo lo que hacía. No pude evitar sonreír para mí misma. Habían cometido el error de pensar que era pasiva, que era débil, pero ahora era el momento de que aprendieran que nada podía estar más lejos de la verdad. Cada movimiento que hacían, cada acción que tomaban, los conducía directamente a mi trampa. Me puse de pie, caminando por la habitación mientras ensayaba mentalmente los siguientes movimientos. Había sido demasiado paciente durante demasiado tiempo, pero ahora era el momento de tomar las riendas. En el momento en que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, sería demasiado tarde. Mis suegros, tan seguros de su posición, no tenían ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Y Rachel, pobre Rachel, que pensaba que era ella la que tenía el control, no tenía ni idea de que yo había estado observando cada uno de sus movimientos. No tenía ni idea de que cada decisión que tomaba se anotaba cuidadosamente, cada debilidad expuesta. Pensaba que era ella la que me había robado la vida, la compañía de mi esposo, pero pronto aprendería que yo era la que había estado jugando el verdadero juego todo el tiempo. El reloj de la pared hacía tic-tac, los segundos pasando al ritmo de mis pensamientos acelerados. Podía sentir la presión aumentando, pero ahora era diferente. Había claridad en el caos.
Estaba lista. Cada parte de mi plan se puso en marcha, y no había vuelta atrás ahora. Las piezas se estaban alineando, y me iba a asegurar de que cuando todo se derrumbara, fuera en mis términos. Escuché el sonido de pasos acercándose a la puerta, y sin levantar la vista, supe que era mi esposo. Había estado callado durante demasiado tiempo, y podía sentir su mirada sobre mí mientras entraba en la habitación. No necesitaba hablar todavía. No necesitaba tranquilizarlo, no cuando la tormenta apenas comenzaba a gestarse. Lo estoy manejando, dije en voz baja, sin darme la vuelta. Se quedó callado por un momento, pero pude sentir su incertidumbre en la quietud de la habitación. Lo sé, murmuró, simplemente no entiendo cómo todo salió tan mal. Sentí una punzada de simpatía, pero la aparté. Ahora no era el momento para la simpatía, ahora era el momento de la acción. Todavía no ha terminado, dije, mi tono firme, pero lo entenderás muy pronto. Han hecho su movimiento, y ahora es mi turno. Se quedó allí parado por un momento, el silencio entre nosotros pesado, antes de asentir lentamente. Pude ver el cambio en su expresión, la comprensión amaneciendo en sus ojos. Tal vez aún no entendía completamente, pero lo haría. Los siguientes días pasaron como una ráfaga, un torbellino de reuniones tranquilas, llamadas telefónicas y movimientos estratégicos. No podía permitirme dudar. Me mantuve alejada de mi esposo mientras él luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Había estado tan seguro de que todo volvería a la normalidad después de la toma de posesión de Rachel, tan seguro de que su familia de alguna manera arreglaría todo. No vio la tormenta que se acercaba, y todavía no podía comprender que era demasiado tarde para arreglar las cosas ahora. Pero yo lo había sabido todo el tiempo. Las señales de advertencia habían estado allí durante meses. Las discrepancias contables, el extraño comportamiento de ciertos miembros de la Junta, las decisiones precipitadas tomadas para impulsar a Rachel al puesto de CEO, decisiones tomadas con poca consideración por la salud a largo plazo de la compañía. Los había observado a todos, esperando el momento adecuado, y ahora las consecuencias de sus acciones se estaban desarrollando con perfecta precisión. Me senté en mi escritorio, viendo las noticias en mi computadora portátil mientras otro informe aparecía en la pantalla. Las acciones de la compañía continúan cayendo en picada en medio de dificultades financieras. El titular no me sorprendió. Ya había visto venir esto. Sabía exactamente cómo los medios de comunicación darían un giro a la situación. La compañía estaba al borde del colapso, y nadie podía culparme por la lenta decadencia. Lo habían hecho ellos mismos. Yo era solo la que tenía las cartas cuando todo se vino abajo. Era casi poético, en realidad. Habían interpretado el papel de los titiriteros, moviendo los hilos y manipulando todo para obtener lo que querían. Pero ahora los hilos estaban en mis manos, y estaba a punto de cortarlos todos. Me recliné en mi silla, permitiéndome un raro momento de reflexión. La ira había comenzado a disminuir, reemplazada por una fría sensación de determinación. Esto no se trataba solo de venganza, se trataba de justicia. Me habían subestimado durante tanto tiempo, asumiendo que me sentaría en silencio y vería cómo destruían todo lo que amaba. Pero estaban equivocados. Había esperado, y ahora estaba lista para atacar. Podía oír el débil zumbido de mi teléfono desde el otro lado de la habitación, sacándome de mis pensamientos. Era mi abogado. Había estado conmigo desde el principio, ayudándome a navegar por el laberinto legal y asegurándome de que tuviera cada pieza de evidencia que necesitaba para seguir adelante. Levanté el teléfono. Mi pulso se aceleró al presionarlo contra mi oído. «Está hecho», dijo, su voz firme y tranquila. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve mi tono neutral. «¿Qué quieres decir con que está hecho?» «El papeleo está archivado. La orden judicial está en su lugar. La compañía ya no puede acceder al terreno». Dejé escapar un suspiro lento. Este era el momento que había estado esperando. El golpe legal que paralizaría su capacidad para continuar operando. El negocio podría haber estado perdiendo dinero durante semanas, pero este era el golpe mortal. No podían sobrevivir sin el terreno, me había asegurado de eso. «Hiciste bien», dije, mi voz apenas por encima de un susurro. No necesitaba decir nada más. La batalla estaba ganada. Colgué el teléfono, el peso del momento se posó sobre mí. Había estado tranquila, serena, pero por dentro, sentí un pequeño destello de triunfo. Finalmente iban a ver lo equivocados que habían estado. Pasé el resto de la tarde revisando los informes, asegurándome de que todo estuviera en su lugar para la fase final de mi plan. Las finanzas de la compañía eran un desastre, y prácticamente podía oír a los miembros de la junta luchando a puerta cerrada. No tenía ni idea de lo rápido que se estaban desmoronando las cosas.
Rachel, con su falsa confianza, sería la primera en derrumbarse, y cuando lo hiciera, todo terminaría. A medida que se acercaba la noche, me puse de pie y me estiré, sintiendo el peso del día asentarse en mis músculos. La primera ola de su caída se había ejecutado a la perfección, pero no podía permitirme detenerme ahora. Tenía que llevar esto a cabo, tenía que asegurarme de que nadie pudiera borrar nunca el arduo trabajo que mi esposo y yo habíamos puesto en este negocio. Me encontré caminando hacia la cocina, la tranquilidad de la casa casi inquietante después del caos de los últimos días. Mi esposo estaba allí, sentado a la mesa, mirando su teléfono. Había estado callado últimamente, retraído, y sabía el precio que esto le estaba costando. Pero no había nada que pudiera hacer para protegerlo de la realidad de lo que había sucedido. Tenía que afrontar la verdad, al igual que el resto de nosotros. Hola, dije suavemente, sentándome frente a él. Levantó la vista, con una expresión cansada. Hola, respondió, ofreciendo una pequeña sonrisa forzada. ¿Cómo va todo? Podía ver la vacilación en sus ojos. Quería preguntar más, entender lo que realmente estaba sucediendo, pero no quería presionar. Todavía no sabía toda la magnitud de lo que había hecho, pero muy pronto lo sabría. Todo está bien, dije, mi tono uniforme. Es solo cuestión de tiempo ahora. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando? No quería decir demasiado todavía, no era el momento adecuado. En cambio, respiré hondo y cambié la conversación. He estado pensando en lo que viene después, una vez que esto termine. Tendremos que averiguar qué queremos hacer. Asintió lentamente, pero me di cuenta de que su mente estaba en otra parte. No estaba segura de si entendía completamente cuán profunda se había vuelto la situación, o si simplemente tenía demasiado miedo de enfrentarla de frente. De cualquier manera, sabía que yo era la que tenía las riendas ahora. Yo era la que había planeado esto, y yo era la que lo llevaría a cabo. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones, más maniobras legales y llamadas telefónicas cada vez más frenéticas de los miembros de la Junta que aún creían que podían salvar a la compañía. Pero era demasiado tarde. Los cimientos ya se habían agrietado. Las piezas que habían tratado de mantener unidas se les escapaban de las manos, y yo observaba cómo se desarrollaba todo con una mezcla de satisfacción e incredulidad. ¿Cómo no lo habían visto venir? ¿Cómo habían pensado que podían controlar esto? No podía evitar pensar en mi esposo. Sabía que tenía que estar sintiendo el peso de todo. Siempre había sido el optimista, siempre esperando que las cosas simplemente funcionaran. Pero esta vez no había arreglo. Esta vez habían ido demasiado lejos. Necesitaba hablar con él, contarle todo lo que había estado sucediendo, ayudarlo a ver la verdad. Las últimas semanas habían sido tensas entre nosotros. No sabía todo lo que había estado sucediendo entre bastidores. Había estado atrapado en el torbellino del drama familiar, pensando que si simplemente hacía su parte, todo volvería a la normalidad. Pero eso no iba a suceder, ya no. Entré en la sala de estar donde él estaba sentado desplomado en una silla, con la mirada distante. Sus ojos parpadearon cuando entré, y por un breve momento, pude ver el peso de la situación en su expresión. Todo está hecho, dije suavemente, sentándome a su lado. Se acabó. Me miró, con el ceño fruncido en confusión. ¿Qué quieres decir con que se acabó? El negocio, expliqué, mi voz tranquila. La orden judicial está en su lugar. Los activos están congelados. No les queda nada. Su rostro palideció, y por un momento, vi que la comprensión lo golpeaba. La familia que había tratado de complacer, el negocio por el que había luchado, todo se estaba derrumbando, y él no tenía poder para detenerlo. No van a poder arreglar esto, continué, manteniendo mi tono uniforme. No pueden simplemente alejarse de esto, no pueden tomar lo que es mío. Se inclinó hacia adelante, sus manos temblando mientras las presionaba contra su frente. No sé qué hacer, susurró. No sé cómo arreglar esto. No tienes que arreglar nada, dije, extendiendo la mano para tomar la suya. Ya me he encargado de ello. Me miró, sus ojos buscando los míos, tratando de darle sentido a todo lo que acababa de exponer. ¿Cómo lo supiste?, preguntó. ¿Cómo supiste que todo esto iba a suceder? Sonreí suavemente, apretándole la mano. Estaba observando, estaba escuchando. Siempre estaba un paso por delante. Se recostó en su silla, una mezcla de alivio y culpa inundando su expresión. Debería haberlo visto, murmuró, su voz cargada de arrepentimiento. Debería haber sabido lo que estaban haciendo. No lo hagas, dije suavemente. No lo sabías. Te manipularon. Pero ahora somos libres. Esta es nuestra oportunidad de reconstruir. Asintió lentamente,
pero pude ver el peso de la situación todavía pesado sobre sus hombros. Pero por primera vez en días, vi un destello de esperanza en sus ojos. Ya no se trataba solo del negocio, se trataba de nosotros, se trataba de nuestro futuro. Los días siguientes estuvieron llenos de llamadas telefónicas, reuniones e intentos frenéticos de mis suegros y Rachel para salvar lo que pudieran. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y no había vuelta atrás. Habían perdido todo, todo lo que habían tratado de quitarme. Y al final, me quedé de pie más fuerte que nunca, lista para enfrentar lo que viniera después. El negocio era mío, el terreno era mío, y nadie me lo volvería a quitar nunca más. El golpe final había sido asestado, y era mi victoria. A medida que el polvo se asentaba y el caos comenzaba a desvanecerse, finalmente podía respirar de nuevo. Este era el comienzo de un nuevo capítulo, uno que se construyó en mis términos, mi poder y mi determinación. Me habían subestimado, pero ahora lo sabían mejor, y me aseguraría de que nunca lo olvidaran. Nunca había visto a Rachel tan vulnerable. Siempre se enorgullecía de ser la que tenía el poder, la que tenía todas las respuestas. Pero ahora, a medida que la realidad de su situación se asentaba, no era más que una mujer desesperada aferrada a los restos de sus ambiciones destrozadas. Podía oírlo en su voz cuando volvió a llamar, su tono más tranquilo esta vez, muy lejos de las amenazas venenosas que había hecho antes. Por favor, suplicó, sus palabras apenas audibles. Podemos arreglar esto, podemos llegar a un acuerdo. Se sintió como un puñetazo en el estómago, oírla suplicar así. Una parte de mí quería dar un paso atrás, ofrecer una pizca de misericordia, pero rápidamente aparté ese pensamiento. La misericordia era para aquellos que no habían tratado de destruir todo lo que había construido. La misericordia era para aquellos que no habían tomado mi vida y tratado de convertirla en su propio patio de recreo. Este era mi momento, y me iba a asegurar de que ella lo entendiera. No creo que lo entiendas, Rachel, dije con calma, mi voz firme. Ya no tienes el poder de arreglar nada. Se acabó. Hubo una pausa en el otro extremo, un largo silencio que se sintió como si pudiera durar para siempre. Podía oír el sonido de su respiración, un ritmo irregular y desigual. La desesperación era palpable, y casi sentí lástima por ella. Casi. ¿Crees que has ganado, verdad? Respondió finalmente, su voz baja, casi un susurro. Pero no ha terminado. No puedes quitármelo todo. Cerré los ojos, un breve destello de ira chispeando dentro de mí, pero lo reprimí. Esto ya no se trataba de venganza, se trataba de poder, y yo lo tenía. Ella no tenía ni idea de a qué se enfrentaba. No estoy tratando de quitarte nada, dije, dejando que la calma de mi voz la golpeara como una bofetada en la cara. Ya lo regalaste todo, simplemente no te diste cuenta hasta ahora. Su silencio era denso, colgando entre nosotras como una nube de tensión. No estaba lista para afrontar la verdad. No estaba lista para aceptar que había perdido todo. Y sin embargo, aquí estábamos. La compañía que una vez había sido su premio se le escapaba de las manos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Haré que la vendan, murmuró finalmente, sus palabras llenas de una tranquila resignación. Haré que me vendan la compañía. Su desesperación resonó en mi mente. ¿Realmente creía que eso funcionaría? Honestamente creía que después de todo, la dejaría volver a una posición de poder. Eso nunca sucedería. Ya había hecho mi movimiento, y el juego había terminado. Había ganado, y ella estaba demasiado ciega para verlo. No tienes la influencia que crees que tienes, le dije. No puedes comprar algo que ya no te pertenece. Se burló, el sonido amargo y agudo. Te equivocas. Y es mi compañía. Siempre fue mía. Podía sentir el escozor de sus palabras, pero no las dejaría mostrar. La realidad de la situación era que Rachel había estado viviendo en un mundo de fantasía, uno donde ella tenía el control de todo. Pero ahora el sueño había terminado, y tenía que afrontar la pesadilla que había creado. La conversación terminó abruptamente, sus promesas desesperadas desvaneciéndose en el fondo mientras colgaba el teléfono. La calma que había mantenido todavía estaba conmigo, pero ahora estaba mezclada con una extraña sensación de satisfacción. El golpe final había sido asestado, y todo lo que quedaba por hacer ahora era ver cómo se desarrollaba. No pude evitar sentir cierta sensación de alivio. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que todo lo que habían tratado de quitarme se derrumbaba. Ya no se trataba solo de la venta de la compañía, era todo lo que venía con ella, el terreno, el legado, el poder. Lo tenía todo, y nadie podía quitármelo. Pero incluso mientras estaba allí de pie, victoriosa, una parte de mí no podía evitar preguntarse, ¿era suficiente?
¿Podía realmente alejarme de todo esto, sabiendo que habían estado tan cerca de destruir todo por lo que había trabajado? ¿Era esto suficiente para lavar la amargura, la traición, la pérdida? El sonido de los pasos de mi esposo me sacó de mis pensamientos. Entró en la habitación lentamente, con los ojos bajos, evitando los míos. Por primera vez en días, pude ver el peso de la situación sobre él. Sus hombros se encorvaron bajo la presión de todo. Hablé con Rachel, dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Ella nos está pidiendo que vendamos. Arqueé una ceja, mi expresión ilegible. Él no había hablado con ella directamente antes. Lo había estado evitando, sin saber qué decir o cómo manejar la situación. Pero ahora aquí estaba, diciendo las palabras que había estado esperando. No vamos a vender, respondí simplemente. No había vacilación en mi voz. No le vamos a dar nada. Se acabó. Sus ojos parpadearon para encontrarse con los míos, la confusión y la incertidumbre todavía nublando su mirada. Pero, interrumpí, cortándolo antes de que pudiera continuar. Has visto lo lejos que llegará para conseguir lo que quiere. Has visto de lo que es capaz. Esto ya no se trata de negocios, se trata de poder, y yo lo tengo. No vamos a renunciar a la hora. Se quedó callado por un momento, su mirada bajando de nuevo mientras procesaba lo que había dicho. Podía ver la lucha en él, la parte de él que todavía quería proteger a su familia, arreglar las cosas. Pero era demasiado tarde para eso, no había forma de arreglar esto, ya estaba hecho. No necesitamos vender, continué, mi voz firme. Tenemos todo lo que necesitamos. El terreno es nuestro, el negocio es nuestro, y nadie nos lo va a quitar. Asintió lentamente, pero pude ver el peso del mundo sobre sus hombros. No estaba tan seguro como yo, todavía no, pero lo estaría. Me aseguraría de eso. Más tarde esa noche, me senté en la oficina, mirando por la ventana las luces de la ciudad. La venta era definitiva ahora, la compañía era mía, y Rachel y mis suegros lo habían perdido todo. Fue una victoria amarga, pero una victoria al fin y al cabo. El teléfono volvió a sonar, rompiendo el silencio. Miré la pantalla, esperando otra llamada de mi abogado o algún otro asunto relacionado con el negocio, pero en cambio, era un número desconocido. Dudé un momento antes de contestar, esperando otra súplica, otro grito desesperado de ayuda. Pero en cambio, era una voz que no había escuchado en años. «Felicidades por la victoria», dijo la voz al otro lado, suave y calculadora. «Has ganado, pero veamos cuánto tiempo puedes conservarla». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién es? ¿Qué querían? Pero antes de que pudiera responder, la línea se cortó. La habitación estaba en silencio. El silencio sofocante mientras dejaba el teléfono suavemente, mi mano permaneciendo en el auricular un momento más de lo necesario. La voz había persistido en mi mente, congelándome hasta la médula. No era solo una llamada anónima, era un recordatorio de que en el mundo en el que navegaba ahora, nada estaba realmente terminado, incluso la victoria por la que había luchado. Las sombras aún persistían. Respiré lenta y constantemente, tratando de conectarme a tierra. Las piezas estaban en su lugar. El negocio, el terreno, todo lo que me habían robado era mío una vez más. Y, sin embargo, faltaba algo, un dolor profundo y consciente todavía me pesaba. No era el poder, no era la compañía, era la parte de mí que había sido destrozada cuando me di cuenta por primera vez de lo que habían hecho. La familia que había amado durante tanto tiempo ahora estaba al otro lado de una división que había construido ladrillo por ladrillo. Al otro lado de la habitación, mi esposo caminaba de un lado a otro, con el teléfono en la mano, la luz de la pantalla proyectando sombras sobre su rostro. No tenía ni idea de lo que estaba pensando. ¿Estaba sintiendo la misma sensación de vacío que yo, o todavía estaba perdido en la idea de lo que podría haber sido la familia que alguna vez pensó que podía salvar? Quería acercarme, decirle que se había terminado, que finalmente podíamos seguir adelante, pero las palabras se sentían atascadas en mi garganta. No estaba segura de que pudiéramos superar esto. El precio había sido demasiado alto. ¿Estás bien? Su voz interrumpió mis pensamientos, baja y tentativa mientras finalmente dejaba de caminar y me miraba. Asentí, forzando una sonrisa. Sí, solo pensando. Las palabras se sentían vacías, pero era más fácil decir eso que admitir la verdad. Estaba tratando de reconstruir, tratando de juntar lo que quedaba de todo lo que una vez había conocido, pero los cimientos estaban agrietados y no estaba segura de cómo repararlos. ¿Cómo te sientes?, le pregunté, mi voz más baja ahora, traicionando la vulnerabilidad que había estado escondiendo todo este tiempo. Respiró hondo.
Sus ojos cayeron al suelo mientras exhalaba lentamente. No lo sé, admitió. Debería sentirme aliviado. Hemos ganado, pero no se siente como ganar. Se siente vacío. Podía ver la culpa en sus ojos, las palabras no dichas persistiendo entre nosotros. Él no había estado tan involucrado como yo en todo esto. Nunca había entendido completamente la profundidad de la traición. Para él, seguía siendo familia. Para mí, era una zona de guerra. Lo entiendo, dije suavemente, pero tenemos una oportunidad ahora, una oportunidad de reconstruir. Sus ojos se levantaron para encontrarse con los míos, y pude ver el destello de esperanza detrás de la duda. ¿Reconstruir?, repitió, con un poco de incredulidad en su voz. ¿De qué? ¿De las cenizas de lo que han hecho? Sí, respondí con firmeza, levantándome de mi silla y caminando hacia él. Reconstruimos. No solo el negocio, sino todo. Podemos empezar de nuevo juntos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pero no estaba segura de si eran suficientes para llenar los espacios vacíos entre nosotros. Había pasado tanto tiempo luchando por todo lo que había perdido, luchando por el poder, por el control, que no me había detenido a pensar en lo que vendría después, lo que viene después de la batalla, después de que se asienta el polvo. Volví a sentarme en el escritorio, sacando el último informe financiero. Los números eran buenos, mejores de lo que esperaba, en realidad. La compañía estaba prosperando, y con mi nombre firmemente estampado en ella, ya no estábamos a merced de nadie más. Era nuestra ahora, y tenía toda la intención de hacerla crecer. Pero incluso mientras leía los números, una pequeña voz en el fondo de mi mente preguntaba, ¿cuál es el punto si estás reconstruyendo solo para ti? Levanté la vista, encontrándome con los ojos de mi esposo de nuevo. Sé que hemos pasado por un infierno, pero tenemos un nuevo comienzo ahora. No voy a sentarme y ver cómo todo se derrumba de nuevo. Reconstruiremos, no solo la compañía, sino nuestras vidas. Somos más fuertes ahora, hemos pasado por demasiado para dejarlo escapar. No dijo nada al principio, solo asintió lentamente, como sopesando mis palabras, absorbiendo su peso. El silencio entre nosotros era pesado, pero no del todo incómodo. Se sentía como si el espacio estuviera cambiando lentamente, los cimientos de nuestra relación comenzando a reconstruirse lentamente, pieza por pieza. Quiero creerte, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Pero, ¿y yo? No sé si podemos simplemente seguir adelante. ¿Podemos? ¿Realmente podemos olvidar todo lo que han hecho? Lo pensé por un momento, el peso de la pregunta presionándome. ¿Podríamos olvidar? ¿Alguna vez volvería a ser lo mismo? No, dije finalmente, mi voz más fuerte ahora. No podemos olvidar, pero podemos seguir adelante. Podemos dejar ir las cosas que nos frenan y construir algo mejor.